Amigos televidentes y a toda nuestra audiencia, un cariñoso y cordial saludo. Realmente sentimos gozo de poder compartir este tema con ustedes y viene como anillo al dedo muy justo para este momento. Iniciando cada nuevo año, Dios reveló secretos triunfadores. Oiga, esto es maravilloso, saber que tenemos ya una pauta marcada para año tras año poder tener una bendición, simplemente haciendo algunos detalles que no son tampoco tan misteriosos, aunque se puede llamar entre comillas que son secretos, porque a veces hemos pasado por alto esas claves sencillas que Dios nos da y las hemos pasado sin darnos cuenta. Él estableció un plan de continuidad. Esto es muy interesante para comenzar cada año, que desde entonces sería constituido en un proceso de gloriosa bendición. Observe que estamos dando algunas palabras claves, algunas cosas interesantes. Plan de continuidad. La misma palabra plan significa que Dios tiene un propósito maravilloso para que nosotros podamos disfrutarlo. Entonces, un plan de continuidad constituido en un proceso. El proceso nos habla de pasos, de ir saliendo de los problemas, de las angustias, de las preocupaciones, del mal vivir. Entonces, en ese proceso, Dios quiere para sus criaturas realmente algo muy bueno que se llama bienestar para el ser humano. Pero lo más conmovedor es que no solamente Él puso a nuestro alcance su amoroso deseo, su propósito, sino que también nos enseña la manera como debemos ejecutar y lograr lo que Él llama en Isaías el año de la buena voluntad. Ahí ya lo dice todo, la voluntad de Dios no es mala, es buena, es un propósito dulce, rico, pero además es una voluntad, es una compasión, es una misericordia, es una, digamos, en términos concretos, es una generosidad de Dios. Algo que Dios, sin nosotros merecerlo, nos está dando la generosidad de dar algo importante. Bueno, vamos entonces a esta pequeña reflexión. Cariñoso saludo para todos. Dios estableció un pacto cada año a la salida de él. Por ejemplo, vamos a mirar rápidamente algunos textos interesantes en la Escritura. ¿Qué tal si usted me acompaña inmediatamente a Éxodo? Vamos allí, el capítulo 34 del libro de Éxodo y los versículos 27 y 22. Ahora, debo también admitir y además con responsabilidad exponer que hay cositas que estaban allá en el Antiguo Testamento y que fueron un inicio de pauta, digamos, un punto de partida, de salida, como cuando los atletas olímpicos están allí en el podio, o mejor, están en la línea de salida de una competencia. Ese punto de partida, esa pauta es muy importante. Pero luego esto trasciende a través de los años, las edades, y Dios nos da una, digamos, mejora de lo que Él había dado. No significa que Dios hizo algo imperfecto, sino que hay tiempos y edades en los cuales Dios viene a actuar y bendecir a su pueblo. Así que entonces Éxodo capítulo 34 y el versículo 27 dice: y Dios dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con el pueblo. Maravilloso, vea, aquí dice he hecho, es un acto fáctico, es un asunto ya realizado, pero además dice que ha hecho pacto. La palabra hecho aquí en el original, en el hebreo, es karat, que aparece por lo menos más de 300 veces en el Antiguo Testamento, y es una frase que traduce como hacer un convenio donde la otra parte se lleva todos los beneficios. Mire cómo es de generoso Dios. Dios no necesita beneficios porque Él es el dueño y el dador de todo. Pero en ese pacto, cuando se inauguraba, era que Dios estaba dispuesto a bendecir, el pacto de buena voluntad. Ahora bien, esto trasciende y pasa a las edades,
después de Cristo, en el siglo I y el año 1, entonces en el Nuevo Testamento ese pacto eterno se cristalizó, ese pacto eterno se efectuó, se consumó. Es lo más importante, el pacto fue consumado cuando el Cordero de Dios, Jesucristo, fue inmolado por su pueblo, según leemos en Hebreos el capítulo 9, el versículo 15 y el capítulo 10 y los versículos 10 al 22. En ese libro de Hebreos se encuentra cristalizado, consumado ese lindo pacto. Pero ese pacto tiene tiempos, tiene momentos especiales y uno de ellos es el comienzo. En el libro de Isaías, por favor, acompáñeme, el capítulo 61 y el versículo 2 dice lo siguiente: a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Aquí está, para consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. Recuerde que la ceniza se echaba cuando había luto, dolor, un acto de eso. Bueno, pero dice que entonces se le dé gloria en lugar de ceniza. Óleo, que es un ungüento maravilloso de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Bueno, este lenguaje es deleitoso, es un lenguaje de un sabor agradable, es sabroso, porque aquí está revelado desde el comienzo un plan y un propósito, como dice también el profeta Jeremías, que Dios tiene una voluntad no para hacer daño, sino para bendecir, de tal manera que aquí ya encontramos los contrastes entre la vida miserable, la vida con angustia, con penuria, con dolor, con preocupación, y la vida con alegría. Por eso nos habla del óleo de gloria en lugar de ceniza, de gozo en lugar de luto. En lugar del luto, del lamento, hay una fiesta, y dice manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ese es el propósito, esa es la bendición, ese es el deseo, esa es la bondad, esa es la misericordia de Dios. Él nos quiere dar una vida abundante, fresca, llena de alegría, de regocijo, pero además dice, serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor. Esta última parte nos habla ya del ambiente de vivir sin preocupaciones económicas, de prosperidad también. Dios quiere esa prosperidad para todos nosotros y esa bendición. Pero hay un punto de partida, hay un punto del año de la buena voluntad de Dios. Ahora, el Señor enseñó en el Antiguo Testamento con algunos aspectos. Él dio algunas lecciones que eran tipo y figura de lo que habría de venir, pero que también tenía la esencia, oiga bien, la esencia, la médula de lo que Él nos quería dar. Por ejemplo, y volvemos al capítulo 34 de Éxodo y el versículo 27, donde ya hemos leído que Dios hizo un pacto. Pero pasemos un poquito más atrás. En ese mismo capítulo de Éxodo 34, el versículo 22 nos dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias, de la siega del trigo. Y aquí viene algo muy interesante: y la fiesta de la cosecha a la salida del año. ¡Qué maravilloso! Oiga, esto me fascina también. La fiesta a la salida del año. Es decir, en el proceso, en el momento de pasar de un año a otro, dice que habría que hacer una fiesta. Acabamos de leer en Isaías que la fiesta es para regocijo, es para alegría, es para celebración, y no para llanto, no para luto, no para dolor. Así que está bien, es correcto. Lo que las naciones hacen, lo que vemos en cada uno de los países, en Europa, Asia, África, en América, en todos los continentes, hay una celebración, hay un regocijo cuando pasa un año al otro. Pues déjeme decirle que eso es bíblico. La Biblia dice que debería ser una fiesta a la salida del año. Entre la salida de un año y la entrada del otro había una fiesta. De tal manera que esa fiesta tipifica también lo que leímos en Isaías, que es el pacto de Dios en el año agradable del Señor. Bien,
Veamos ahora rápidamente algunos detallitos de lo que debe implicar esa fiesta. Entonces encontramos que había que presentarse con un ambiente, con un traje, con un manto de alegría delante del Señor. En Éxodo, donde acabamos de leer, encontramos entonces que Dios deseaba que nosotros tuviésemos una disposición delante del Señor. Ahora, yo quiero que nos traslademos al capítulo 13 de Éxodo. Vamos un poquito allí más atrás, donde estamos ya plantados en este capítulo 13 de Éxodo, donde Dios dice que nosotros debemos estar delante de Él con alegría y celebración. Es regocijo con acción de gracias, con alabanzas, como lo hizo también el rey Ezequías. Aquí encontramos que esta realmente es una fiesta de alegría, es una fiesta de bendición. En el versículo 15, el Éxodo 34 dice, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Estaba refiriéndose a una tierra maligna, pervertida, un pueblo lo contrario de lo que es de Dios, un pueblo pagano. Dice, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Significa, hay que mantener una línea. Esto es muy importante. Para poder ser bendecidos hay que mantener un límite de separación entre la maldad, entre el tipo de celebraciones paganas y la forma como debe celebrar el pueblo de Dios. Eso definitivamente es muy importante. Ahora, en el libro de Deuteronomio, refiriéndose a lo mismo, la Biblia nos dice que debían celebrar delante del Señor con primicias, es decir, llevando algo interesante que sería de los primeros frutos de las cosechas en el Nuevo Testamento y lo mismo en el Antiguo Testamento. Ahora acompáñenme entonces por favor rápidamente por allí y vamos en el capítulo 12 de Deuteronomio y el versículo 5 dice, sino que el lugar del Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Ese lugar normalmente es el templo. Es el templo, sí. La iglesia es la comunión, pero había un lugar especial donde se reunían en comunión. Esto es muy importante porque encontramos que la gente ahora dice, yo voy a ver por televisión, yo voy a ver en la red, yo voy a ver en el internet y voy a estar en casa. Pero es muy importante porque la Biblia dice que deberían reunirse. Aquí, por ejemplo, yo me he gozado mucho, de verdad que sí, en el estado de Alabama, en los Estados Unidos, porque aunque unos años, una o dos décadas atrás, alcanzó a haber una crisis muy profunda espiritual en esta nación, pero cómo se goza uno de verdad de ver esas iglesias, esas catedrales, esos auditorios gigantescos repletos de gente, los parqueaderos que a veces tienen 1 o 2 manzanas llenos de vehículos y cómo bajan de sus carros y entran jubilosas las familias con sus niños, sus nietecitos, van los abuelos, van los papás y todos están alegres alabando al Señor. Hace poco, en estos días, precisamente me preguntaba un amigo en una llamada desde Colombia acerca de lo que estaba sucediendo. Entonces yo le contaba, ¿no?, que lo maravilloso de la cantidad de gente que van a las iglesias y necesitan utilizar normalmente en las autopistas o en las avenidas, en las calles donde están las congregaciones, necesitan instalar 1 o 2 patrullas de tránsito para poder allí controlar y ayudar en el tráfico, en la intensidad de vehículos que están entrando y saliendo de las iglesias. Es realmente un espectáculo maravilloso. Por eso, jocosamente, como lo dije en otra predicación, el estado de Alabama, donde estamos, alaba y ama, donde se alaba a Dios y se ama. Y que también dijimos que es el estado en promedio de todos los Estados Unidos donde más congregaciones cristianas, donde más congregaciones, más iglesias hay. Entonces, bueno, tenemos esto. La Biblia nos dice también que debería
celebrarse la fiesta de las primicias, que como leímos a la salida de un año y la entrada de otro, entonces ellos presentaban lo mejor de sus cosechas delante del Señor, daban lo más interesante, lo más lindo. Por eso lo leímos en Éxodo 34:22, dice, la fiesta de las primicias de la siega y la fiesta de la cosecha. Las primicias era entregarle lo primerito que salía en el año de la transición de un año a otro, entregarle a Dios, ofrecer al Señor. Y yo también me gozo, digamos, ver en muchas comunidades que en este momento, por ejemplo, la tragedia que ha estado sucediendo en California, con miles y miles de damnificados y de casas arrasadas por el fuego, y se han unido misiones, iglesias, organizaciones, voluntariados, llevando toneladas y toneladas de alimentos, pero también están llevando dinero en efectivo para que allí se pueda manejar y de esta manera reconstruir lo que se ha perdido. Entonces, es una manera de entregar las primicias. Yo recuerdo en alguna ocasión un hecho agradable, me gustó mucho, y es de un compañero, colega que era, o es todavía, pero era locutor conmigo en la radio. Él trabajaba en una cadena en Colombia, quizá la más prestigiosa, y era el locutor estrella. En los mundiales el hombre tenía el más alto porcentaje de toda la sintonía y le decían por eso el mundialista. Y él tenía su equipo de comentaristas también. Y una vez, cuando estábamos por presentar un congreso de comunicaciones que organizamos nosotros, una agencia de publicidad que teníamos, lo hicimos en Bogotá, pero también en la ciudad de Popayán, allá en Colombia. Y este hombre me dijo, este amigo cristiano, claro, me dijo, ¿sabes una cosa? Yo viví momentos difíciles en mi vida. Yo tuve momentos muy económicos, muy angustiosos y muy preocupantes. Para mí fue duro, fue muy doloroso. Y dice, yo empecé a practicar la fiesta de las primicias. Y yo le dije, ¿cómo lo practicaste, Sergio? Le decían, a él le decían Sergio Ramírez, el mundialista. Precisamente el mundialista porque era el más famoso. Ahora él tiene, entre paréntesis, una emisora cristiana en la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano. Bueno, entonces él me dijo, yo empecé a practicar lo de las primicias y cómo me empezó a bendecir el Señor. ¿Y cómo lo practicaste? Le dije, me dice, yo todos los meses de enero, cuando comienza el año, mi primer sueldo, mi primera ganancia, mi salario, yo lo entrego todo para la obra del Señor. Y le dije, ¿verdad? Dijo, sí, usted pensará, uno termina el año habiendo gastado una cantidad de dinero en regalos, en celebraciones, pero además luego vienen los gastos fuertes de comenzar el año. Dice, yo he tomado mi sueldo, dice, y lo entrego a la obra del Señor. Todos los meses de enero lo doy completo. Dice, y Dios, cómo me ha bendecido. Me salen mejores contratos, me salen mejores cosas. Y yo estaba muy emocionado realmente por lo que él me decía. Ahora, seguramente algunos televidentes ya están pensando en este momento, no lo sé, pero es posible que haya alguien, faltaba eso, que hablaran del dinero. Y mire, Dios no necesita dinero, pero para realizar la obra del Señor se necesita la parte económica. Pero lo más lindo de todo es cuando uno puede dar, bendecir. Cuando usted encuentra a alguien, por ejemplo, un consiervo suyo, porque también sucede. Hay pastores que tienen dificultades, necesidades, los gastos son extremados. Y hay muchas cosas que no se alcanzan a suplir y usted puede bendecir a un consiervo suyo. Una persona también puede darle a otro que sea líder, digamos, en una congregación y que esté pasando una mala situación. En fin, y para los mismos gastos de su propia iglesia también. Bueno, entonces mire, esto de las primicias realmente es muy importante. Ahora, vamos aquí ya empezando a entrar en la recta final de nuestra disertación en el día de hoy. Hay algunas pequeñas condiciones, sí, y también bendiciones de las primicias. Ya leímos, por ejemplo, en Éxodo, el capítulo
23, y quiero que volvamos ahí un momentico en Éxodo, vamos por allá al capítulo 23 de Éxodo. Habíamos leído el 13, pero nos vamos ahora al capítulo 23 de Éxodo y encontramos realmente algunas bendiciones maravillosas que podemos compartir y tener en cuenta. Ahí en ese capítulo, el versículo 20, la Biblia nos dice lo siguiente: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Entonces, esto era una promesa de Dios. Enviar a su ángel para cuidarnos, para protegernos. Dice, para que te guarde en el camino. Así que no es fuera de contexto el asunto del ángel de la guarda. Sí, Señor, Dios tiene ángeles para protegernos. En el Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará delante de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí dice que te guarde en el camino. Entonces, una de las bendiciones es que Él nos guarda. Otra, nos introduce en la tierra de bendición, dice, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Nunca puedo olvidar, en otra ocasión, en una predicación, lo comenté, algo que le sucedió a mi mamita, que ya está en el cielo con el Señor, y que ella vivía muy asombrada, parada en el andén, esperando el transporte. De un momento a otro, el bus que venía a toda velocidad se subió al andén y ya la estaba empezando casi a arrollar, y dice que ella sintió que la levantaron y la pusieron atrás y el bus pasó por delante de ella. Y me dice, testiga, es una gran cantidad de gente que había allí que dijeron milagro. ¿Cómo así? Que fue levantada y puesta hacia atrás y este vehículo pasó sin hacerle nada de daño. Dice, para que te guarden el camino. Entonces, si nosotros somos fieles con Dios, primeras conclusiones, si somos fieles con Dios, amigos televidentes y a todos nosotros, mire, Dios nos guarda en el camino. El Señor Jesús dijo que los ángeles de los niños siempre ven el rostro del Padre Celestial. Por eso no me canso de repetirlo. Yo sé que me lo han escuchado otras veces, pero tengo que insistirlo una vez más. Donde hay niños, hay ángeles. Bueno, el versículo 21, mire, en el 20 dice que Dios nos guarda, ¿sí? Pero en el 21 de Éxodo 23 dice que nosotros nos tenemos que guardar. Guardar, al fin que nos guardan los ángeles, nos guardamos nosotros. Pero miren lo que dice la Biblia. Guárdate en qué manera. Guárdate delante de Dios y oye su voz. Esto ya tiene que ver con la integridad, con nuestra vida. Mire, usted va a tener oportunidades de hacer maldades. Si usted es un funcionario en una empresa, en el gobierno, habrá alguien que le viene a decir, mire, tenemos un buen negocio si usted aprueba, si usted hace. En fin, es solamente un pequeño ejemplo. Dice, guárdate delante de Él y oye su voz. Condiciones. Durante todo el año, guárdate delante de Él. Integridad, oye su voz. Dice enseguida, no le seas rebelde. ¡Wow! Mire todo lo que Dios nos está diciendo. Porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Ahora, es un hecho fáctico también que si yo voluntariamente hago maldad, el Señor permite que vengan consecuencias para nuestra propia vida. De tal manera que aquí tenemos resultados, pero también hay condiciones de estas primicias. Dios hace alianza o pacto contra las amenazas de los enemigos. Aquí en el mismo capítulo 23 y el versículo 21, la Biblia dice, porque mi nombre está en él. O sea, al final del texto dice esto. Pero la Biblia nos dice en el versículo 23, mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de, y menciona una cantidad de pueblos en ese momento para Israel que eran enemigos, y dice que Dios mismo los iba a orientar y a llevar. Pero en el versículo 25 también de Éxodo 23 dice, mas al Señor vuestro Dios serviréis y Él bendecirá. Oiga, mire qué importante, qué maravilloso. Usted está diciendo, Señor, bendice mi pan, bendice mi mesa, bendice. Pues aquí están las condiciones y luego vienen los resultados. En el versículo 25 dice, mas al Señor vuestro Dios serviréis y Él bendecirá
tu pan, Él bendecirá tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Oh, qué maravilloso es esto. Mire, Dios bendice las cosechas, Dios bendice el pan que compramos en el supermercado, nuestros abarrotes, nuestros alimentos, pero además hay algo interesante y muy lindo. La mayoría de gente comenzando un año también dice, Dios, guárdanos de enfermedades. Pues mire, aquí está el resultado. Aquí dice, y Él bendecirá, y dice, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Uy, esto sí es espectacular. Significa, no morirás prematuramente. No te vas a morir de una enfermedad. Simplemente Dios te dará los días, te aumentará delante de ti. Entonces, ahí está la bendición de Dios, ahí están las bendiciones de Dios. Hay condiciones, pero también hay bendiciones. Hay que tener sensibilidad a su voz. El rey David decía frecuentemente, Señor, muéstrame tus caminos. Vamos antes de terminar a pasar por allí, por el libro de los Salmos, si usted me quiere acompañar en el Salmo 86, por favor. En el Salmo 86 y el versículo 11, miremos lo que nos dice la Biblia, dice, enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces aquí dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, dice. Y luego en el versículo 17, haz conmigo señal para bien y véanla todos los que me aborrecen y sean avergonzados. Señal, me gusta esta palabra, señal. En el hebreo la palabra señal es muy, muy importante. Es una palabra que indica un acompañamiento. Es un sustantivo realmente que lo encontramos 78 veces en el Antiguo Testamento, la palabra señal. Y es como un arco de protección sobre nuestras vidas. Así que Dios nos da ayuda y nos da consuelo, dice la palabra del Señor. Vamos entonces en nuestra conclusión también a decir algo interesante que la Biblia dice en Éxodo 23, la guianza de Dios a prosperidad dice que Él te llevará. En el versículo 23 dice, te llevará. Pero también hay la obediencia. Sí, estamos mirando una vez más el pasaje básico donde habíamos empezado en Éxodo 23 y el versículo 21. Allí dice, guárdate delante de Él, que ya lo habíamos leído, pero dice que habrá señal de su nombre sobre nuestra vida, habrá bendición. La guianza de Dios, en el versículo 23 dice, Él te llevará, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará. Ahora, insistimos en esto, primero que el ángel guarda, pero aquí insistimos en la guianza del Señor, en la bendición de Dios. Y concluyendo entonces ya en nuestro tiempo final aquí en este sitio, vamos a tener que debemos permanecer en Él para que haya un dominio de autoridad y de bendición en Cristo en contra de los enemigos que nos amenazan de manera malintencionada nuestro hogar y que también amenazan nuestra vida. El versículo 27 de Éxodo 23 dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Una de las cosas que más se teme es cuando hay amenazas. Pueden ser amenazas incluso ocultas, soterradas. Usted no la sabe, pero están tramando algo contra su vida. Y el Señor entonces dice aquí que Él te dará la cerviz, o sea, los hará agachar, los hará inclinar delante de ti. Entonces, estamos ya, pues como decimos, terminando, pero no quiero irme sin dejar de advertir algo interesante, y es que cuando nosotros le hemos dado nuestras primicias a Dios, es porque hemos recibido primero sus primicias. Hay gente que dice, ¿yo por qué tengo que obligadamente darle primicias de mi vida? Porque la primicia de nuestra vida es muy importante, pero es porque Él generosamente nos dio las primicias. ¿Qué hizo Dios? Dios nos entregó a su Hijo como primicia.
Así que hasta Dios ha cumplido, el mismo que ha pedido, Él ha cumplido. Y si no, mire, acompáñeme en nuestra conclusión de hoy aquí, en Romanos el capítulo 8. Esta partecita es muy importante, es que le adoremos, que seamos fieles. El versículo 23 de Romanos 8 dice, y no solo ella, está hablando de la creación que gime, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Si usted mira todo el capítulo 8 de Romanos, la mayoría se refiere a la bienaventurada esperanza que Cristo vuelve a la tierra por segunda vez y los gemidos van a acabar. La Biblia dice que hasta la tierra gime. La creación, dice el versículo anterior, gime con dolores de parto. Y es que el mismo ser humano ha hecho gemir a la creación. La contaminación de los mares, los ríos, los peces que mueren, incluso animales gigantes, y sus barriguitas llenas de plásticos y de porquerías que el mismo ser humano ha arrojado al mar. Y entonces dice que nosotros también gemimos. Si Dios nos dio esa adopción de hijos y nos dio las primicias, ¿cómo nosotros no podemos también poner nuestras vidas en las manos del Señor y decirle, Señor, cúbreme, yo quiero ser bendito, pero también quiero bendecir a otros? Las primicias del Espíritu. Nos hemos recibido la adopción de hijos mediante la redención de Jesucristo, y entonces dice que nuestras penurias acabarán. Sí, realmente el mundo está convulsionado, es espantoso lo que el ser humano, cómo ha venido destruyendo esta tierra, este mundo, las guerras, la injusticia, la contaminación. Y miren lo que está sucediendo, ya se oye a gritos, se oyen las voces en todas las redes, en todas las iglesias, en todas las misiones, en el idioma francés, inglés, español, el idioma que sea, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en California. ¿Cómo es posible que se destruyen como si fuera un juicio de fuego como Sodoma y Gomorra, que manzana tras manzana, una y otra se incendian, mientras todo el otro lado del país está sufriendo tragedias por lo contrario? Congelación, estrelladas, fog, una cantidad de humo, de niebla. Bueno, entonces mire, yo creo que también estoy de acuerdo, estamos viviendo momentos críticos y prácticamente como lo están poniendo ya, incluso en redes hay términos utilizados no por religiosos, pero dicen, esto es un juicio, esto es apocalíptico. Que el Señor nos ayude. Contrastes que están sucediendo, no solamente en una nación, en prácticamente todo el mundo. Así que, amigo televidente, yo le invito, yo le animo hoy, tenga un año diferente. Ríndase con Cristo, dele a Dios toda la gloria. Mire estas pequeñas pautas que hay y usted se dará cuenta que se cumple la profecía de Isaías 61, el año agradable del Señor. El año agradable es la entrega de su Hijo. Es la promesa de la consolación. Es Él viniendo a redimirnos de nuestros pecados. Vamos a orar. Yo le invito, amigo televidente, ahí donde usted se encuentra, acompáñeme. Ahora, usted dirá, ¿han quedado cositas por mencionar? Claro que sí, pero hemos procurado dar la médula de lo más importante y de ahí hay una gran ramificación de cosas que se desprenden mediante las cuales nosotros podemos tener un año agradable y un tiempo agradable delante del Señor. Todo se resume, dele en primer lugar a Dios, así como Él ha sido bondadoso, generoso y tierno, usted también sea bondadoso, de un corazón dulce, sin rebeldía en su alma, sino siempre dándole al Señor lo mejor. Vamos a orar. Amigo televidente, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted no ha tenido un encuentro con Dios, si usted quiere que ese gemido, esa miseria, ese dolor, ese problema que no solamente
tiene un año, pero posiblemente hay hogares donde tienen año y año tras año problemas económicos, angustias de enfermedades una tras otra, dolor, infelicidad, tristeza. Vamos a poner todo eso en las manitas de Dios. Y si está enfermo, yo quiero orar también por alguien que esté enfermo en casita. Prepárese. Oremos a Dios. Dígale, Señor Jesús, te entrego mi vida. Eso sí, así. Te entrego mi vida, Señor. Perdóname, límpiame de mis pecados. Te he fallado, Señor. Ayúdame. Te quiero seguir y servir por siempre. En el nombre de Jesús declaro que tú eres Señor, mi dueño, el dueño de mi vida y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Ahora oremos por alguien que esté enfermo. Señor, yo te pido por esa persona. Si usted tiene su manita ahí al lado de esa persona enferma, póngala y oremos con fe. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, sanidad sobre esa enfermedad crónica que ha estado ahí por meses, por años. Te pedimos, Señor, que tú la sanes y extirpes, Señor, toda aflicción y toda dolencia en cada cuerpo. En el nombre de Jesucristo. Amén.